Seguimos nuestro estudio de la doctrina del Espíritu Santo y de la sección de los temas de la teología sistemática. Y hoy nos corresponde el segundo de esos temas, que es la morada. Vimos ya la regeneración de una forma resumida y panorámica. Igual vamos a ver con la morada del Espíritu, la presencia del Espíritu en el creyente. ¿Cómo nos referimos a esta? Es una obra del Espíritu. ¿Cómo nos referimos a ella? ¿De qué se trata? Es una obra por medio de la cual el Espíritu Santo dispensa, da, otorga su persona de manera permanente, decimos, al creyente a partir del momento mismo de la regeneración. Eh, y aquí estamos viendo que varias obras del Espíritu Santo, eh, según la enseñanza bíblica, parecen suceder en el mismo momento. Una cosa que no podemos explicar bien porque es un misterio, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y al impartir nueva vida, también imparte su propia presencia, su propia persona. Tenemos entonces el Espíritu y tenemos nueva vida porque tenemos el Espíritu. Bueno, la Biblia parece hablar de las moradas en dos sentidos. Una, en un sentido corporativo, el Espíritu mora en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. El Señor Jesús parece enseñar eso allá en Juan, en el discurso del aposento alto, en Juan 14, cuando él habla de que el Espíritu está entre vosotros y estará en vosotros. Eh, y parece que un está es corporativo y el otro está es individual. Y luego parece que se repite la enseñanza en 1 Corintios. Curiosamente, 1 Corintios menciona dos veces la morada del Espíritu con la figura del templo. En el capítulo 3 habla del templo del Espíritu y probablemente ahí se refiere a esa morada corporativa, es decir, el Espíritu Santo mora en ustedes como cuerpo, como pueblo de Cristo. Pero luego en el capítulo 6, versículos 19 y 20, ya parece hablar del individuo, la persona. El pueblo de Dios es templo del Espíritu, pero cada persona también. Y en el capítulo 6 está más claro, que vuestro cuerpo, dice ahí, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu. Y ahí hay una enseñanza que podemos sacar. Bueno, el Espíritu mora en todos los creyentes, en todos los creyentes. Y por la enseñanza de Corintios, podemos decir que mora aún en creyentes carnales, como los corintios. Pablo describe a los corintios como creyentes carnales. Y es justamente a ellos que les dice Pablo que es un templo, que el Espíritu mora en ellos. Entonces, un debate que ha habido es el tema de la permanencia del Espíritu. En parte porque la enseñanza del Antiguo Testamento parece indicar que el Espíritu se va. Pero ya vimos que en el Antiguo Testamento es otro el tema, es otro el asunto de lo que se está tratando. No es tanto si el Espíritu iba y venía en el sentido salvífico en el que ahora lo entendemos. Pero en el Nuevo Testamento no hay ninguna señal de que el Espíritu abandone al creyente. ¿Qué pasa con el pecado y el Espíritu? Sí, eso sí habla la Escritura. Dice que el pecado contrista al Espíritu. Eso está claro. Y que le causa, es como, le causa dolor, le causa tristeza al Espíritu. Pero no es, no se enseña que el Espíritu abandona al creyente por causa del pecado. Bueno, y ahí viene el tema del pecado, que hay quienes enseñan que al pecar de manera reiterada, pues el creyente no solo pierde el espíritu, pierde la salvación. Entonces se habla de la salvación como algo que se puede llegar a perder.
Esa es una enseñanza muy extendida en ciertos círculos del mundo evangélico, lo que se llama como teología arminiana, que enseñaría eso. Eh, pero asociado con el tema de la regeneración, en que el nacimiento es permanente, se nace y se nace, aunque luego se muere habiendo nacido. Esa es la idea. La morada es similar. La morada ahí está, presente. El Espíritu está presente. El que no tiene el Espíritu no es hijo de Dios. Así dice claramente, especialmente allá en Romanos 8 encontramos esa enseñanza. El que no tiene el Espíritu no es creyente. Bueno, ¿qué decimos? ¿Cómo se obtiene la morada? No hay nada que nosotros hacemos así en el sentido de un merecimiento de la presencia del Espíritu, que hacemos algo para que el Espíritu habite en nosotros. No, es obra del Espíritu. Su presencia, su llegada, parece estar asociado con el tema de la regeneración, con el tema del ejercicio de la fe, con el tema de la conversión. Hemos hecho una distinción entre la regeneración y la conversión. Mientras uno es obra del Espíritu, el otro es obra de la persona, del ser humano. Eh, y lo que está de por medio es la fe, el ejercicio de la fe es lo que está de por medio. El Espíritu Santo se recibe por fe y no hay ninguna otra cosa que se necesite. Eh, la, la cuestión de la permanencia, como ya hemos mencionado, es algo que se ha discutido, que se ha hablado con bastante, con bastante detalle en las discusiones teológicas sobre el tema de la salvación, la seguridad de la salvación o la pérdida de la salvación asociada con la presencia del Espíritu. Según lo que yo entiendo de la enseñanza de las Escrituras, la presencia es permanente. eh, y el pecado contrista al Espíritu. Si alguien que profesa ser creyente vive en pecado, entonces la duda no es si es que perdió la salvación, la duda es si de veras es creyente, porque eso también es una enseñanza bíblica de que hay discípulos de Jesús que solo tienen la apariencia y no son genuinos. Ese es otro tema. Pero la morada está ahí permanente. Bueno, dejamos ahí este tema que da para más discusión, más diálogo, más reflexión, pero vamos a dejarlo por ahí.